En esta noche nosotros vamos a estar hablando de lo que es la contienda. La contienda como una de las 10 estrategias de Satanás que hemos estado estudiando ya por unos meses, casi 3 meses. Hemos estado estudiando las estrategias de Satanás bajo el tema de la guerra espiritual, la batalla dentro de ti. No es una pelea, o bien sea, no es la pelea como tal. La contienda es lo que te lleva a la pelea. Ahí está la diferencia y la vamos a aprender en esta noche conforme a la luz de la palabra de Dios. Por eso es que muchas veces vivimos en contienda, estamos en contienda y no lo sabemos porque no hay puñetazo, porque no hay discusión, pero estamos en contienda. ¿Usted sabía eso? Que muchas veces hay situaciones en nuestra vida y como no hay golpes, ni hay nada por el estilo, ni hay gritos, ni hay ofensas, no pensamos como que no estamos en contienda, pero sí estamos en una contienda. La Biblia lo dice claramente y es la porción base de esta serie de enseñanzas. Nuestras luchas no son contra carne ni sangre. Usted no tiene que estar en discusión con su amigo, con su familiar o con su hermano en la fe para estar en contienda. ¿Estamos aprendiendo algo esta noche? Por eso es que tenemos que poner atención a la palabra de Dios y leer con detenimiento. Proverbios 28 y verso 25. Dice la palabra del Señor: el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prospera. Proverbio 28, 25. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prospera. ¿Qué significa suscitar? Suscitar quiere, en el contexto que estamos viendo, significa provocar. Significa incitar a otros a hacer algo, a pelear, suscitar, invitar a tener desacuerdos o a tener algún tipo de pleito, de problema. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prospera, dice la palabra del Señor. ¿Qué es entonces contienda desde el punto de vista etimológico de la palabra, desde el punto de vista de la raíz de la palabra? ¿Qué es la contienda? Porque tenemos que entenderlo eso para que podamos entonces entrar en el contexto de lo que la Biblia habla cuando habla de contienda. Aunque la Biblia también habla de contienda como un enfrentamiento, contienda en términos espirituales tiene otra connotación que hoy la vamos a aprender. Contender viene de el vocablo latín ten, T-E-N, ten, creo que ahí está en la pantalla, T-E-N, que significa estirar, tender, tensar. Estirar, tender, tensar. Es una palabra cuya raíz gramatical es igual al verbo de la palabra también en latín teneré. Teneré, que significa sujetar, agarrar, dominar. La contienda. La contienda es una de las herramientas que Satanás utiliza en su casa, en su trabajo, en la calle, dentro de la iglesia, en todas partes, para él sacar sus garras, para él moverse, hacer daño, sin que necesariamente tengamos que entrar en golpes, ni nada de eso. Tenemos la idea y se nos ha enseñado de que para yo tener un pleito con alguien tengo que agarrarme de golpes o de dichos con esa persona. Y es un concepto errado. La contienda nace en el corazón. La contienda no es física. La contienda genera el pleito. La contienda es
Es algo que nace, que afecta al alma, como vamos a entender en estos minutos. Contienda, entonces podemos definir la palabra contienda como oposición intencional con fines destructivos, pensamientos opuestos. División de pensamiento es una contienda. Usted puede estar en desacuerdo con alguien y no darse golpes y no decirse de palabras, es más, ni siquiera comunicarse que están en desacuerdos y está entrando en una contienda. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Sí? Ya está en una contienda, usted ya sin decírselo, sin dejárselo saber y sin hacer nada en contra de la persona, ya usted está en una contienda. Amén. ¿Cuántos saben que aquí estamos, el cristiano, el que tiene a Cristo en su corazón, está en una contienda continua con Satanás? ¿Sí? Dice la Biblia que es con espíritus, no es con carne y sangre. Estamos en una contienda continua y usted no se encuentra dándose de golpes con Satanás. Sí, no se encuentra diciéndose de palabras otra que no sea esa intercesión de guerra poderosa cuando se levanta una oración, reprendiendo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Reclamando su casa, su matrimonio, sus hijos, su territorio, en el nombre de Jesús. Pero no tenemos que estar en esas cosas para saber que estamos en una contienda con Satanás. Contienda, entonces, cuando miramos la definición, es la oposición intencional con fines destructivos. Oposición intencional con fines destructivos. La contienda no es para entretener, la contienda no es para distraer, la contienda no es para cansarte, la contienda es para destruirte. Porque hemos visto las diferentes estrategias, ¿verdad? Estuvimos viendo unas semanas atrás el cansancio y nos dimos cuenta cómo trabaja la serpiente. ¿Se acuerdan del video? La serpiente. Estuvimos viendo la raíz de amargura. Estuvimos viendo cómo el enemigo habla cosas de ti o pone gente a que hablen cosas de ti y difamarte. Y tantas otras estrategias que el enemigo utiliza. Pero la contienda, el objetivo es destruirte. El objetivo no es entretenerte, ni asustarte, ni nada, es destruirte. ¿Cuál es entonces el objetivo de la contienda? El objetivo de la contienda es sembrar discordia para dividir. Sembrar discordia para dividir. El objetivo de la contienda es poner en la mente y en el corazón aspectos que van a dividir una conexión, una relación. Y la primera conexión que se quiere dividir es la conexión con Dios. Que no nos conectemos con Dios, porque para una persona que está contendiendo en el espíritu es difícil conectarse con Dios. Una persona que en su alma tiene contienda con otro hermano, se le dificulta conectarse con Dios. No es que no se conecta, no es que Dios no te escucha, es que se te dificulta conectarte con Dios. Proverbios 6, y vamos a leer los versos del 16 al 19. Y lo tengo ahí en la pantalla porque hay unos colores y unas palabras subrayadas que van a concretar la idea. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y ahí en la pantalla lo ven en rojo. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina, los pies presurosos para correr al mar, el testigo falso, ahí van 6, y el que siembra discordia entre hermanos. El que siembra discordia. ¿Qué es la discordia?
La discordia es lo opuesto a la armonía. La discordia es una especie de desacuerdo, pero es más que un desacuerdo. Gloria a Dios. Entonces dice que hay seis cosas que Jehová aborrece. Pero hay de esas de esas 7, hay 6 que Dios aborrece. Y hay una, la séptima, incluyendo las otras 6, que Jehová las abomina. La aborrece y la abomina. Son dos cosas diferentes, aborrecer y abominar. Y hay 6 que Dios las aborrece, pero esas 6 juntas con esas 7 entonces se convienen en una abominación. ¿Y qué es lo que nosotros entonces estamos viendo? Bendito Jesús, mi alma te alaba. La contienda no es una lucha física. Por eso yo preguntaba al principio, ¿qué usted piensa que es una pelea? Se tiran de golpes. Sí, aquí en términos humanos se utiliza mucho gramaticalmente, ¿verdad? Tiene una connotación de eso, de un pleito físico. Pero la contienda en términos espirituales es algo que es totalmente abstracto, que pasa a lo interno del alma del ser humano. No es una lucha física, la contienda es una condición del alma contenciosa que dicta el cómo y no la lucha en sí mismo. Una persona en contienda maquina constantemente por dónde que le voy a dar, cómo le voy a entrar, qué es lo que le voy a decir, en qué momento lo va a hacer, pero todavía no ha tirado un primer golpe. El boxeador cuando contiende está estudiando al opositor, ¿no? Con el que está peleando. Está estudiándolo, a ver, le voy a tirar por aquí, después le voy a tirar por aquí. Está estudiando, está contendiendo con la persona. Pero en el momento en que le soltó el golpe, entonces se materializa y se convierte en una pelea física. Contienda es una condición del alma. La Biblia se refiere al alma contenciosa. Muchos le llaman espíritu de contradicción. Personas que siempre están en contradicción continua. Hermano Carlos decía ahorita, constantemente. Son personas que nunca se pueden poner de acuerdo, que todo le parece mal, o que cuando se le dice que no a lo que ellos quieren hacer porque no es correcto, entran de una vez en una posición de pelea. Personas contenciosas. Es una condición del alma. Es algo que está a lo interno de la persona y es producto de la raíz de amargura que vimos la semana pasada. Es parte de esa misma raíz. Es algo que Satanás utiliza, amado hermano, y lo vamos a ver más adelante. Eso no es nuevo. Eso viene, está escrito en la palabra, viene desde los tiempos de la iglesia primitiva. El enemigo lo utiliza para traer disensiones en medio de la iglesia. En tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, con tus compañeros, en fin, contienda. Una condición del alma. Una persona contenciosa es argumentativa. Una persona contenciosa es beligerante, o sea, conflictiva. Es egoísta, orgullosa, irreverente. Una persona contenciosa es grosera. Una persona contenciosa se le dificulta guardar respeto. Una persona contenciosa tiene un ánimo de continuo totalmente desagradable. Una persona contenciosa le cuesta aceptar posiciones opuestas. Una persona contenciosa está de continuo o casi de continuo de mal humor. Y cuando no está de mal humor, su sonrisa es fingida. Bendito Jesús. No es una lucha física, es una lucha interna. Es una lucha interna en nuestra mente y en nuestro corazón. Es una condición del alma
que es la que dicta cómo es que se va a dar el pleito con la otra persona como resultado de lo que ya en la contienda ha sembrado. Aquí vemos la diferencia entonces entre lo que leíamos ahí en Proverbios 6, del 16 y al 19. Aborrecer y abominar, dos cosas diferentes. Aborrecer es aversión, es odio. Abominación es rechazo enérgico que condena. Lo voy a repetir. Aborrecer es aversión, es odio. Yo puedo tener una diferencia con cualquier persona que produzca en mí un odio hacia esa persona, pero todavía tengo una oportunidad de salvación. Todavía puedo arrepentirme. Todavía puedo recibir la gracia del Señor, el perdón. ¿Sí? Pero cuando hablamos de algo que Dios lo abomina, yo quiero que usted se enfoque en ese término, abominación, en algo que Dios abomina. Abominación es un rechazo, dice la Biblia claramente en la porción bíblica que leímos. El que siembra discordia entre hermanos, esa es la séptima cosa que dice en el verso 16, y aún 7 abomina su alma. Es algo que Dios desde su alma, lo dice ahí mismo claramente, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y esa séptima cosa, el que siembra discordia entre hermanos. ¿Sabían que yo puedo hacer que Carlos y mi hermana Mercedes entren en un pleito? Óigame, óigame, no tiene que ser de golpe. ¿Usted sabía eso? Usted o cualquier persona puede hacer que 2 o más entren en contienda y usted sale limpio. Ay, sí, aquí lo hemos visto. ¿Eh? ¿Usted sabía eso? Y Carlos y Mercedes matándose por ahí de dicho. Y Carlos sale por allí, Dios te libre. Y tú sabes que Mercedes, y Mercedes sale por allá. Y tú sabes que Carlos, que esto y que lo otro, matándose, no se han dado un golpe, pero están en contienda. ¿Se está entendiendo ahora? Sí, se está entendiendo. Porque hay una mala intención. ¿Y cuál es perdón? Amén. ¿Y cuál es la intención que tengo en el ejemplo? Que tengo yo en que mi hermano Carlos y mi hermana Mercedes estén en contienda. Dividir, separar, porque yo sé que si mi hermano Carlos se une con mi hermana Mercedes, es una bomba explosiva que acaba con todo lo que encuentre a su paso, y yo no puedo darme el lujo de eso. Yo tengo que impedir que ellos dos trabajen juntos, tengo que separarlo, porque juntos son dinamita. Porque yo puedo venir donde Alfredo y decirle: Alfredo, y tú no sabes lo que pasó con Carlos y Mercedes. Mira, Carlos me dijo a mí que Mercedes hizo aquello, y después Mercedes vino y me dijo esto. Y Alfredo hacía así, que amigo con Carlos, y le dice: Carlos, no le digan a nadie, pero te voy a decir una cosa, está pasando esto. ¿Y por qué que se ríen? Escuche bien. Y el que siembra discordia entre hermanos es aborrecido por Dios. Escúchelo. La gente se cree como que uno le habla en la iglesia del chisme porque están chismeando, o de la murmuración porque están murmurando. No, lo que pasa es que el chisme y la murmuración produce ¿el qué? Contienda. Y la contienda trae discordia entre hermanos. Y dice la Biblia que son abominación a Jehová. Es por su alma, que se lo decimos por su propio bien. ¿Qué fue lo que sucedió con la serpiente y Eva? La serpiente sembró ¿qué? Discordia. ¿Entró en qué? En una contienda. ¿Con quién?
¿Con Eva? No, con Dios. ¿Estamos aquí todavía? Mire, esto es para que cuando usted vea a su hermanito el domingo, usted le dé un abrazo que le quiera sacar todo el aire y yo le diga: te amo, te quiero, te adoro. Para que no sea hallado abominable ante los ojos de Jehová. Un ejemplo. Ustedes, no sé si me están entendiendo lo serio que es esto. Pero cuando la verdad sale, la palabra de Dios sale, lo primero que se agarra es: me están tirando a mí, lo está diciendo por mí. Y no es mejor, y no sería más conveniente decir: wow, pero ese soy yo. O yo tengo esa condición de mi alma, yo tengo que pedirle perdón a Dios, ¿sí o no? Eso sería lo correcto. No, pero es más fácil decir: eso es por mí que lo está diciendo. Tristemente, esa es la realidad hoy en día. ¿Y saben qué hacen? Se van por otro lado. Y llegan allá. Y allá les sale Dios con la misma palabra. Se van por otro lado. Y ahí llegan y entonces allá está Dios esperándolo con la misma palabra. Y se van por otro lado. Se convierten en cabra. Pero porque hay en mí o en esa persona, en este caso, hay un alma contenciosa. ¿Sí está entendiendo? Y de ahí a la pregunta tuya, y de ahí se derivan muchas cosas que hoy vamos a aprender ahora. Qué interesante. Vamos a ver qué dice la Biblia en Proverbios 17:15. Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Testigo falso. La sexta cosa que Jehová odia. Testigo falso. Te dije, el primer punto es que el objetivo de la contienda es sembrar discordia para dividir, y que eso es abominación a Dios. El segundo punto que te quiero hablar en esta noche es que la contienda, o que las causas de la contienda, que también son originadas, por eso le decía ahorita el hermano, la contienda son las dos cosas: es causa, pero también produce efectos. La contienda no es solamente para la iglesia, pero ocurre en la iglesia. La contienda ocurre en su hogar, la contienda ocurre en su trabajo, la contienda ocurre en la calle, en Walmart, donde quiera que usted vaya. ¿Por qué? Porque decíamos ahorita, lo definíamos, la contienda es una condición del alma. Es algo de esa persona, de ese individuo que tiene que levantarse en contienda. Y hay diferentes niveles de contienda, ¿verdad? Hay personas que son contenciosas en el sentido de que, como ellos digan, que lo que ellos dicen, eso es así. Y usted no le puede decir ni y, porque le dice: no, no es y, es y. Es una contienda porque hay un desacuerdo. Saben tanto que no saben nada. ¿Entiende? Entonces, eso es una contienda. Impacta vidas dentro y fuera de la iglesia. Esto me da tristeza a mí. Pero vemos en la palabra que es algo que no es nuevo. ¿Qué es lo que causa? La pregunta de mi hermano Carlos. ¿Qué es entonces lo que causa la contienda? A la luz de la palabra. Primera de Corintios 3, 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué es lo que hay entonces? ¿Qué es lo que dice la palabra que está causando la contienda en este caso? La inmadurez. La inmadurez de los creyentes. Porque aquí no le está hablando a gente inconverso. Le está hablando a cristianos. Le está hablando a creyentes. La inmadurez de los cristianos es una de las causas de la contienda, pero no es toda. Es una de las causas de la contienda. Bendito Dios. ¿Cuál es entonces la otra causa que vemos en la palabra de Dios?
Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Entonces, aquí la contienda, ¿de dónde se produce? Se produce de un alma contenciosa, de una persona llena de maldad, llena de perversidad. Una persona que aunque va a la iglesia, y gloria a Dios por eso, todavía su corazón sigue lleno de tantas cosas que lo que hace es que producen contiendas entre los hermanos. Y esos son los que más lloran, esos son los que más levantan la mano, esos son los que más brincan, esos son los que hablan en lengua, esos son los que por lo general, yo no estoy hablando de esta iglesia, aclaro, en términos general, ¿ok? Porque eso está en todas partes. Eso está en todas partes. El hombre perverso levanta contienda. ¿Por qué? La perversidad del hombre entonces es otra causa de contienda. La perversidad, la maldad que hay en el corazón del ser humano. ¿Qué dice entonces Proverbio 15:18? El hombre iracundo promueve, incita, produce, lleva contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Gloria a Dios. Y eso es lo que quiere decir este versículo antes de dar la parte a mi hermana Carlos. A mi hermano Carlos, el hombre iracundo, hombre y mujer también, y joven y niño y todo el mundo, el hombre iracundo promueve la contienda porque está operando en ira. Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿De qué nos sirve llenarnos de odio? Sembrar más odio. El odio no produce amor. El odio produce más odio y hasta muerte, y muerte espiritual. ¿De qué nos sirve a nosotros? Si ya me dañaron, llenarme de odio. No, yo agarro mi enseñanza. Bueno, ya yo sé que esta persona no es baúl de nadie, no tengo que hablar con esa persona. Yo sé, sigo para adelante. ¿Sabe qué, Señor? Yo te pido que me ayude a perdonar a esta persona. No quiero guardar esto en mi corazón y decirle a esa persona, ¿sabe qué? Yo te perdono. Yo te perdono y te pido perdón porque la acción tuya causó odio en mi corazón. Y con ese odio te falté a ti y le falté a Dios. No sé si me están entendiendo. Porque quedarse con el odio en el corazón lo que produce es más odio hasta llevarte a la muerte espiritual. Te desconectas y ahí ¿quién es que sale perdiendo? ¿Quién es el gran perdedor? ¿Aquel a quien yo le tengo odio? No soy yo. Soy yo, porque aquel quizá ya se arrepintió, aquel ya entregó su culpa, aquel fue a la presencia de Dios y todavía yo sigo caminando con mi corazón lleno de odio, cansado, cansada, agotado, con mi mente cargada y no puedo ni siquiera verla, que me mencionen esa persona. No puedo verlo ni siquiera en el Facebook, porque lo veo y me lleno automáticamente de ira. ¿Y la ira qué es lo que produce? Contienda. Ni siquiera estás viendo a la persona y ya estás contendiendo con la persona en tu corazón. Esto es serio. Esto es más serio de lo que la gente quizás se imagina. Entonces, concluimos con eso de que la causa que origina la contienda en el ser humano y dentro de la iglesia es la inmadurez. Son las intrigas. Yo lo quise poner más bonito, intrigas, pero vamos a llamarlo como es: el chisme y la murmuración. Amén. La ira y el odio. Y hay más, solamente me enfoqué en esas cuatro. Hay más, solamente me enfoqué en esas cuatro. Y estas cuatro cosas impactan la vida del cristiano dentro y fuera de la iglesia. Causa efectos desagradables a personas ajenas a la situación que está pasando. Cuando estás pasando por un momento donde tú estás lleno de odio, lleno de ira, no se te puede acercar nadie. Ni tus hijos, ni tus padres, ni tus hermanos, es más, ni tus mejores amigos.
Vaya, ¿cómo está? Mira, no, échate para allá, no estoy en nadie ahora. No quiero nada contigo. Pero, ¿y qué fue? ¿Qué te hice? Estás lleno de odio, estás lleno de contienda, estás lleno de amargura, estás lleno de tanta cosa que no puedes ni siquiera tratar a otros que nada tienen que ver con eso. Vaya conmigo en su Biblia, Proverbios, ya estamos concluyendo. Proverbios 19:13. Bendito Dios. Proverbios 19:13. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. No, esa es la palabra. Eso no soy yo, me estoy inventando eso. Oiga como dice, gotera continua, es como algo que va dando ahí, tip, tip, tip. Y yo no sé si usted ha tenido eso en su casa de noche, usted que quiere dormir y una gotera, una llave gotereando, eso molesta. Porque uno cuando se está durmiendo como que el oído se expande y se oye más. Eso molesta, mi hermano. Dice la Biblia que eso es precisamente lo que ocasiona la contienda. En este caso habla de la contienda de las mujeres, pero hay hombres que son así o peores que las mujeres. Y jóvenes también. Es más, niños también. Que no porque ellos quieren, pero son así. Quítale un juguete para que usted vea. Le cae atrás, ya usted sabe. Entonces, esto es algo bien interesante. Dolores para su padre, el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Ya usted está viendo cómo las contiendas se expanden más allá de su propio entorno. Ya hay otros que están siendo afectados producto de esa alma contenciosa que hay en usted o en la persona que en este caso. No solamente eso, la contienda es una barrera. Lo que hablaba mi hermano Carlos ahorita es una barrera humanamente insuperable para la reconciliación. Una persona en contienda no se puede reconciliar con su propio enemigo, mucho menos con Dios. Pensará que se está reconciliando con Dios. Señor, aquí estoy, tú sabes, mira lo que yo siento, esta persona, pero es que cada vez que yo veo ese pi y ese pi y ese y hablando con Dios, mi hermano, yo lo he visto eso, porque he orado por personas y con personas que tienen esa situación, y comenzamos a orar, y yo tengo que ir poco a poco así, no voy a hacer cosas que se me pegue algo a mí también. Porque hay un corazón enfermo que no ha sanado, que necesita sanar, que está viviendo en contienda y que piensa que con su odio y con lo que tiene adentro le está haciendo daño a otro y el otro por allá feliz, contento. Y el contencioso necesitando la misericordia de Dios. Es una barrera humana e insuperable para la reconciliación entre los hombres y la reconciliación también con Dios. Proverbios 18:19. Vamos a ver qué dice Proverbios 18, versículo 19. El hermano ofendido, ¿de quién es? El amigo, el primo, el hijo. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. ¿Se da cuenta? Usted no sabe lo que es un cerrojo de alcázar. Eso es algo que cierra, que para romperlo, cuando eso cerró ahí, por dentro nada más se abre. Oh Dios, que lo abra. Así se encierra una persona contenciosa en su alma. Se encierra en sí mismo y no entiende razón. Mira, pero que esa persona es humana. Mira, pero que tú también has fallado. Mira, pero que de la misma manera que esa persona falló, tú también. Tú necesitas el perdón de Dios también. Tú también necesitas la misericordia. No, pero es que me hizo esto. Y se encierra. Y de ahí no lo saca ni el médico chino. Exactamente. Usted porque no está en mis zapatos. Usted porque no está en mis zapatos, dice. Hermano, estas son cosas que nosotros vivimos. Y aquel que diga que no miente. Y la vivimos todos. Y sí, yo también la he vivido.
Pero he entendido la palabra de Dios. He entendido que cuando tengo contienda en mi corazón, yo no le hago daño a nadie. Soy yo mismo que me estoy dañando. Y no solamente eso, me estoy cerrando la puerta para entrar ante la presencia de Dios. ¿Sabe por qué Dios permite la contienda en la iglesia? Porque Dios está en un proyecto. Dios tiene una encomienda de depurar a su pueblo, a los que van a estar allá en la presencia de Dios en aquel día. Porque no todo lo que digan Señor, Señor entrarán en su presencia. No todo el que ande con una Biblia aquí abajo, no todo el que cante corito, brinque y salte y hable en lengua va a estar en la presencia de Dios en aquel día. Por eso es que Dios tiene que depurar su iglesia. Pero la gente no quiere que le hablen eso. A mí no me van a callar. Mientras está escrito en ese libro, si Dios lo borra con el dedo, yo dejo de hablarlo. Dios quiere depurar su iglesia. Dios quiere depurar a los creyentes y edificar a su iglesia. Dios quiere depurar a los creyentes y edificar a su iglesia. Dios quiere depurar a los creyentes y edificar a su iglesia. Hermano, no lo digo yo, es la Biblia. Pero dice claramente la palabra que la contienda, el apóstol Pablo hablando, que la contienda es necesaria que suceda adentro de la iglesia. ¿Sabe por qué y para qué? Porque a través de la contienda se va a saber quiénes son los aprobados. A través de la contienda, no a través de lo que uno hable, es a través de la contienda. Bendito Jehová. Primera de Corintios 11. Vamos a leer empezando en el 17. Pero al anunciarnos esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso, repito, es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Gracias, varón. ¿Estamos aquí todavía? Entonces cuando yo quiero salir corriendo, pero si la Biblia dice que eso tiene que pasar. El problema es cuando tú no quieres darle el frente. El problema es cuando tú no quieres hacerle aceptar tu realidad, cuando tú no quieres reconocer. Ese es el problema. Entonces caes en una condición de inacepto. ¿Quién es un escogido? Una persona que permanece. ¿Quién es un escogido? Una persona que perdura. ¿Quién es un escogido? Una persona que acepta, que recibe, que corrige y que continúa hacia adelante. Ese es un escogido. Un escogido es una persona que ha sido sellado por el Espíritu Santo. Un escogido es una persona que ha recibido a Cristo de corazón y que a través de haber sido llamado escogido de su nombre, ha recibido la restauración que es en Cristo Jesús. Un escogido no es cualquier cosa. Es necesario que las contiendas ocurran, que es el punto, que la contienda ocurra dentro de la iglesia. Y yo voy a concluir con esto, este punto. ¿Por qué es necesario que la contienda ocurra? Yo le voy a dejar la cita para que usted se vaya a su casa y lo estudie. Mateo 5, 21 al 26. ¿Usted sabe lo que hace la contienda? Te impide recibir tu bendición. Cuando su corazón está en contienda, usted no recibe la bendición de Dios. No puede ser bendecido. Usted tiene que ir a ponerse a cuenta. Pero aparte de que usted no puede recibir la bendición de Dios, Dios no recibe tu ofrenda. Vete y ponte a cuenta con tu amigo. Resuelve aquella situación, esa contienda que tú tienes, y después tú vienes y aquí hablamos. No, pero en la iglesia salimos corriendo y no se dan cuenta que ellos mismos se están condenando,
Por eso es que lo hablamos, para que la gente entienda. Mire, mi hermano, si usted está pasando un proceso en una iglesia, resuelva su proceso. No se vaya de su iglesia porque usted tiene un problemita con alguien. Vaya, resuelva su problema y que sea Dios que bregue con usted y con la otra parte también. Pero no salga de su iglesia con cosas, porque esto te acarrea maldición. Dios no bendice eso. Dios no recibe tu ofrenda. Y por último, ay, papá, Mateo 13, 24 al 30, usted lléveselo. Usted lléveselo, porque todos conocemos esa cita tan famosa del trigo y la cizaña. ¿Por qué dice? ¿Por qué entonces Dios permite la contienda dentro de la iglesia? Porque Él quiere depurar a los creyentes y edificar su iglesia. Eso es lo que enseña la parábola del trigo y la cizaña. ¿Por qué? Porque hay cizaña que se hacen ver como hijos del reino de Dios, pero hay hijos del reino de Dios que son como la cizaña. Y santo, ¿para qué me metí en eso? Yo lo voy a dejar ahí, mi hermano, pero no deje de llegar el domingo. Agarre, para que agarre la otra parte el domingo, porque esto es para su bien, esto es para nuestro propio bien. Por eso Dios permite la contienda dentro de la iglesia. Cuando usted vea esto dentro de la iglesia, mi hermano, no salga corriendo. Sea aquí o en cualquier iglesia que usted esté. Si está visitando aquí, cuando usted llegue eso a la iglesia, diga aleluya, gloria a Dios. Dios está trabajando aquí, Dios está haciendo algo, Dios está depurando, Dios está sacando, Dios está señalando quiénes son. Ahorita van a salir por ahí los que no son corriendo, pero los que son, eso están. Amén. Gloria a Dios. Contiendas, no aceptemos contienda de ningún tipo. Esa es la estrategia número 10 de Satanás. Contienda. ¿Por qué? Porque Satanás quiere que tú seas cizaña y no trigo. Porque dice la palabra que en aquel día la cizaña va a ser recogida. Y oiga cómo dice la palabra, va a ser recogida, va a ser amontonada en paquetes. Oye, el trigo va al granero del Señor. Y la cizaña va a ser envuelta en paquete y tirada al fuego. Y el trigo y la cizaña tienen que estar juntos. Amén. Así que yo les recomiendo, amados, ame a su hermano, quiéralo como es, con sus virtudes y defectos. Acéptense los unos a los otros, dice la Biblia. A lo mejor no me gusta, pero tengo que hacerlo. Aceptar a mis hermanos como son. Ahora, si ya ellos no me quieren aceptar a mí, I'm sorry, ¿verdad? Yo, Señor, misericordia, Padre. Y cuando tengamos la oportunidad nos abrazamos y comemos algo. Pero hermanos de la fe, amigos que después son enemigos. Pero Dios mío, ¿y qué va a ser aquel día? ¿Qué va a ser aquel día? Bendito Jesús. Contienda, estrategia número 10 que hemos estado estudiando, cómo Satanás opera.